Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a ver algo que tiene que ver con el solsticio de invierno. Ya hablamos de Stonehenge, ¿no? Bueno, hablamos de eso. Ahora vamos a hablar de esto, de otro solsticio de invierno expresado en la arquitectura del mundo antiguo. Sucede que los arqueólogos demuestran la celebración del solsticio de invierno en la Menorca talayótica. La Menorca es una de las zonas insulares del Mediterráneo occidental. Ya, es justamente una zona donde en el solsticio de invierno un rayo cae a un punto fijo, ¿sí? A un punto fijo de aquí, de este recinto, de estos recintos. O sea, es un reloj, no sería exactamente un reloj. El reloj es cuando te marca las demás zonas, como Stonehenge, ¿no? Stonehenge te marca todo el ciclo, ¿no? Aquí solamente plasma una parte, ¿no? Es un momento de tiempo más plasma, que es el solsticio de invierno. Si plasmara todo, como sea Stonehenge, sería un reloj, un calendario, ¿no? Este solamente es una alarma de un día, así como colocar la alarma en un día, solamente que aquí no suena un bip bip, aquí suena, simplemente aquí aparece una luz. Listo, te dice que ese es el día. Bueno, es lo que se llama la hierofanía, ¿no? La hierofanía sería una experiencia mística, una experiencia cuasi religiosa, sagrada, y justamente estas, estos fenómenos, fenómenos que se logran gracias a la arquitectura, es lo que da esa sensación, ¿no? La hierofanía, ¿no? Una catedral grande con, con juegos de luces y oscuridad, eso también marca una hierofanía, justamente esa experiencia mística. Aquí está la zona. Aquí puedes ver los Baleares. Está Menorca, es la isla pequeña. Mallorca es la isla que está al costado, ¿no? A la izquierda, esa es Menorca. Esa es Mallorca, ¿no? La Mallorca, la Menorca es la que está con la viñeta. Esas son las Baleares, las Islas Baleares. Y más abajito creo que es Ibiza, la chiquita. Esa es Ibiza. Esa es la parte del Mediterráneo occidental. Justamente allí existía una civilización llamada ¿cómo se llama? Talayótica. Es esa civilización de los cíclopes, de los cuales hablan los griegos cuando se tienen que aventurar, ¿no? Tienen que aventurarse hacia el occidente, ¿no? O sea, antes no sabían qué cosa había ahí, creían que había sirenas, seres monstruosos, cíclopes antropófagos, ¿no? O sea, hasta en Italia creían que había antropófagos gigantes que se comían a los humanos, ¿no? Lo puedes ver en la Odisea, toda la gama de seres, de seres fantásticos que los griegos creían que existían más allá de su tierra. Después ya vino Roma, vinieron todos ellos, los cartagineses, y se dieron cuenta de que no había nada de eso, ¿no? Pero quizás era una forma de espantar a la gente, ¿no? Para que no vaya ahí y no tome esos recursos y otros grupos sí, ¿no? Es como lo que pasaba en América, ¿no? Hay una enorme fosa marina, un enorme remolino con gigantes marinos que se tragan todo lo que ven. Barco pequeño, barco grande, tragan todo lo que ven. Mejor no vayas, ¿no? Pero hubo grupos europeos que sí iban, ¿no? Como si nada. Conseguían sus mercancías y se regresaban, ¿no? ¿No? Su cota de, su zona, su cota de caza. ¿No? Bueno, entonces, lo mismo pasaba acá en esta zona. Entonces, se creía que había gigantes, cíclopes. Y esos cíclopes eran antropófagos y hacían grandes estructuras gigantes, ¿no? Gigantes, estructuras gigantes, ciclópeas, monumentales. Creían que era obra de esos cíclopes. Y la gente iba y lo creía porque decía, "Oh, esto es enorme, ¿no? Estas construcciones son inmensas". Entonces, eso es lo que hacían los griegos, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, en la Odisea puedes ver varios de estos temas de estos seres que vivían esparcidos alrededor de este Mediterráneo, ¿no? Había brujas, había cíclopes, había gigantes, había de todo. Hasta había reinos, ¿eh? Reinos, con reyes y todo, ¿no? Hasta había eso, ¿no? Y todos convivían ahí. Era un mundo de fantasía, ¿no? Era un mundo de personajes fantásticos, de reyes, cíclopes, gnomos, sirenas, o sea, era todo un,
una, una saga fantástica, ¿no? Después ya vienen los actuales libros de fantasía, que también hablan de esos seres, ¿no? Pero justamente se inspiran en esto, se inspiran en esto, ¿no? Bueno, eso también podemos hablar otro día. Bueno, ¿qué sucede? Acá vamos a ver una hierofanía. ¿No es la hierofanía? Ahí está. Esa es la hierofanía. En zona casana. Zona casana se llama el lugar. La luz del sol entra por la ventana del recinto durante el día del solsticio de invierno, el 21 de diciembre de 2020. En el hemisferio norte es el 21 de diciembre. Aquí en el hemisferio sur es solsticio de verano el 21 de diciembre. Allá, el 21 de diciembre es de invierno. Es al revés. Mientras acá tenemos el de verano, allá tienen el de invierno. Ahí lo puedes ver. Así entra, ese solsticio, por ahí entra la luz. Y justamente se enfoca en ese punto. ¿Qué habrá abajo de ese punto? ¿Qué habrá? O simplemente en ese momento pondrán una especie de mesita, de altar con alguna estatuilla, con tipo deidad que brille con ese sol y da todo un efecto religioso. ¿O es que abajo hay algo? No se sabe. Eso ya es la curiosidad de los científicos. Esta semana se ha publicado un artículo científico que describe un evento arqueoastronómico no detectado hasta ahora en un edificio talayótico de Menorca. El hecho se ha documentado en el recinto de Taula, Taula Oeste del poblado de Zona Casana. Está en el sitio llamado Alayor, en Menorca. Durante el solsticio de invierno, los rayos del sol entran en el edificio a través de una pequeña ventana, iluminando el lugar especial en el interior del recinto. Este hecho representaría para los menorquines de época talayótica una hierofanía, una experiencia religiosa. Es decir, que el sol constituiría una de las principales divinidades del panteón talayótico y que la penetración de sus rayos dentro del recinto de Taula representaría una manifestación de esta entidad divina, de esta entidad solar, de los talayotes, que es justamente el pueblo nativo que existió mucho tiempo atrás. Es el pueblo con el cual se toparon los fenicios, se toparon los griegos, se toparon los romanos. Ellos se toparon con este pueblo que construyó estas edificaciones. Los recintos de Taula, Taula, ahí está, son espacios, ¿sí? Espacios religiosos exclusivos de Menorca, que estuvieron en uso durante el periodo talayótico final, es decir, en el año 600 al 500 antes de Cristo. Justamente también la época en la cual los tartesos tienen que enterrar, quemar y sepultar sus ciudades. Justamente en esa época también ellos estaban en decadencia. De un momento a otro les vino la decadencia. Quizás una potencia extranjera o quizás también su propia organización que estaba feneciendo eh, y fue aprovechado esa circunstancia por las potencias extranjeras, los orientales, los griegos, ¿no? por, por la potencia más, más preponderante en la zona. Bueno, acá lo tienes, ese es el Taula. El Tayalútico final es entre el siglo 500 antes de Cristo y el 1 antes de Cristo. Ah, sí, el 1 antes de Cristo, después de la conquista de Hispania. Ahí, después de la conquista de Hispania. O sea, ¿cómo sería? Ah, ellos surgen así en el Tayalótico final, pero es la última fase del Tayalótico. O sea, ellos comienzan a decaer cuando Tartessos es abandonada. Y su agonía dura medio milenio, hasta el siglo I. Aunque el elemento más conocido es la taula. Ahí está la taula. La taula es un gran elemento en forma de T. Vamos a ver acá. Ahí está. Es un elemento en forma de T, formado por vamos a ver, dos bloques, ¿no? Dos grandes losas. Se trata de estructuras complejas que siguen un mismo esquema constructivo siempre. Presentan una planta en forma de herradura. Ahí lo ves, aunque más parece que no fuera en forma de herradura, sino que en forma de una palabra, la palabra D, perdón, la letra D. Delta. Delta significa entrada. Quizás tenga que ver con la entrada del sol.
Quizás, quizás significa eso, ¿no? Entrada del sol. Bueno, está en forma de D, del delta Dalef, ¿no? El Dalef, que es es la misma letra D, pero del alfabeto fenicio, ¿no? El Dalef. Y eso está en forma de D, parece, ¿no? Ahí lo ves, ¿no? Es muy extraño, ¿no? Entonces, herradura no sería, ¿no? Sabemos que la herradura es un símbolo masónico, pero aquí yo no veo una herradura, yo veo una letra D, una letra D antigua, ¿no? Podemos ver el asta al lado derecho en forma, ¿no? En forma vertical y y una curva hacia abajo, ¿no? Y y se une con otra línea recta hacia el asta, ¿no? O sea, es un ángulo recto. Son dos líneas de un ángulo recto y la hipotenusa sería curva. Esa sería la estructura. Dos líneas en ángulo recto y una hipotenusa curva. Eso no es una herradura, como dice la nota. A mí no me parece una herradura, me parece lo que te acabo de explicar. Bueno, acá está. Vamos a ver, en una posición más o menos central, encarada con la puerta, se encuentra la taula. Oh, ahí está la taula. Vamos a verlo por acá, ¿no? Vamos a ver por acá. Ahí está. Por ahí entra el sol, entra el rayo. Ahí puedes ver el recinto. Ya. Lo han tenido que cubrir con un techo de plástico negro para ver el efecto. Porque de verdad ya el techo ya no está. El techo era de paja. Bueno, entonces ahí está la taula. Se encuentra ahí. En el espacio que queda delante de la taula, a la mano derecha, aparecen los restos de un hogar, o sea, de un fogón. Ahí está, de un fogón. Bueno, y aparecen acá. Aquí podemos ver la situación de la isla de Menorca y la ubicación de los principales yacimientos, citados en el artículo al que hace referencia la nota. Bueno, este es el artículo, esto es un extracto del artículo. Acá está, dice Torre de Galmés, la uno, la Torre Alba de Salor, Zona Casana, Talati de Dal, Sacudia Cremada y ¿cómo es? Vinisafuyet. Ahí está. Justamente están en esa zona, en la zona oriental, en la zona sur oriental. Allí están esas taulas, esos recintos. Esta es la isla de Menorca, ahí está el área ampliada, ¿lo puedes ver? Allí está. Esta es la zona que nos ocupa hoy. Y esta es el recinto, ¿ves? Ahí está. No es exactamente una herradura, como puedes ver, ¿no? No es así. Bueno, entonces acá podemos ver la taula. Acá está. La E es la taula, ¿ves? Es la T. Aquí se ve la T invertida. Es una T. Ahí está la tabla. En ambos está en ambos recintos está la E, que implica el lugar donde está la tabla, donde han encontrado la tabla. Ahí está. Aquí está. Ubicación de evidencias de combustión. O sea, el lugar donde se puso la fogata, el hogar, está en la F. Ahí está en la F. Ahí está la fogata. La entrada al edificio, o sea, el DALEF, ¿no? El DALEF. El DALEF es una letra que significa entrada. Ahí lo puedes ver, ¿no? La G es la entrada al edificio. Ahí se entra. Y la H es la ubicación de las representaciones figurativas y la pilastra iconoclástica. O sea, había una figura ahí por donde entraba el sol, ¿no? Hay una figura, una pilastra, una pequeña columneta, ¿no? Y ahí estaba la figurilla. ¿No? Y tenía que dar el efecto de que estaba brillando, ¿no? Es como el ángel que se aparece a la Virgen María, ¿no? Aparece por su ventana, se dicen, ¿no? Aparece por su ventana y comienza a brillar, ¿no? Apenas aparece, brilla y brilla en todo el lugar. O sea, ni siquiera ha entrado, ya está brillando porque está en la entrada, ¿no? O sea, emite luz en todo lugar. Igual es esto, ¿no? Esa es la idea que tenían en el mundo antiguo, ¿no? O sea, entraba por ahí, apenas estaba ya en la ventana, brillaba y alumbraba todo el lugar. Entonces, ahí en esa pilastra colocaban la estatua, para que crean que esa estatua estaba alumbrando todo el recinto. Eso era la idea del mundo antiguo, ¿no? Bueno, bueno, entonces vamos a verlo. Entonces, había una pilastra construida con una gran losa. Esta pilastra, eh,
Sucede que en estas pilastras se han encontrado recintos algunos recintos, representaciones de divinidades. En la torre de Galmes se encontró una figurita que representaba al dios egipcio Imhotep. Creo que es una especie de dios constructor, ¿no? Imhotep, un dios constructor. Bueno, en Torralba de Salor hay una figurita de un toro, tres pies de un caballo y dos quemadores de sustancias aromáticas que representan a la diosa púnica Tanit, la diosa Tanit. O sea, cada capilla, cada una de estas capillas tenía una divinidad. ¿Ves? Acá lo podemos ver. Aquí lo podemos ver. Vamos a verlo. Acá puedes ver el gráfico. ¿Ves? Puedes ver todas las leyendas del gráfico. ¿Ves? También está la entrada del edificio, la pilastra en la I. Ahí está en la parte de la I. Ahí está la pilastra, ¿no? Iconoclástica, iconostática, ¿no? Iconostática. Ahí se colocaba una estatua, ¿no? Encima de esa pilastra y uf, de repente era de algún material, tipo mármol que refleja la luz, ¿no? De repente era un material así y era valioso. Ojalá que lo encuentren, que encuentren esa estatua, a no ser que ya no esté ahí. Bueno, acá lo puedes ver, ¿no? Acá, sí, acá hay más cosas. Pues tenemos eso, ¿no? Tenemos a la diosa púnica Tanit. O sea, ellos ya estaban adorando a los dioses que les traían los fenicios. Sí, ya estaban en eso ya. Cuando se excavó el recinto de la Taula oeste de Sonnacasana, se constató que no se había conservado ninguna representación de divinidad en el interior del recinto. Sin embargo, se puede apreciar una pilastra plana a la izquierda de la taula, ¿sí? Una pilastra plana. Para el equipo, este lugar donde se colocaron las divinidades, este era el lugar donde se colocaban las divinidades, ahí, en esa pilastra. Y acá tenemos la fachada del recinto. Tenemos una abertura y tenemos acá una figura de la diosa Tanit. Aquí lo estoy mostrando, acá está. La han sombreado en negro, resaltada en gris oscuro, aquí en la parte B. Ahí está. O sea, prácticamente lo han hecho ahí confundida con las rocas. Es parte del diseño de las rocas. Han puesto ahí una representación de Tanit. ¿Lo ves? En tres piedras, ¿no? El cuerpo, los hombros y la cabeza. Ahí está. Esa es la diosa Tanit. Mira cómo lo han prácticamente, cómo lo han camuflado dentro, cómo lo han camuflado en el mismo muro del recinto. O sea, nadie se daría cuenta, ¿no? Pero bueno, míralo. O sea, en el mismo muro, en el mismo muro exterior han colocado esa figura de la diosa Tanit, han, han labrado bien le han dado forma a las piedras para que se vea como la representación abstracta de esta diosa, ¿no ves? Ahí está. Es lógico pensar que si en el recinto hubo alguna figura de Dios, de los dioses en algún momento, que se colocaran pues en la pilastra, en ese lugar. Acá puedes ver la pilastra. Acá está, ¿ves? Aquí, una pilastra. De repente estaba en algún lugar especial, ¿no? Puede estar encima o puede estar cerca de esa pilastra, ¿no? Y alumbraba más. O sea, era una especie de culto, ¿no? Donde se usaban estos artilugios para sorprender a la población. Bueno, se habla de la existencia de una pequeña ventana en la fachada del recinto, de taula oeste. Un recinto de taula se dice porque justamente tiene esos bloques en forma de T, ¿no? Esta apertura tiene unos 20 centímetros de alto y 15 de ancho. Está ubicada a 2 metros de altura. Se encuentra en el lado izquierdo de la fachada, mirando hacia la pilastra donde se sabe que se colocaban las representaciones de divinidades en algunos recintos de taula. Sea, mira hacia la pilastra. Quizás hay un rayo de sol que entraba por esa ventana, disparaba en en la estatuilla y la estatuilla brillaba, producto de reflejo.
producto de ese rayo de sol que entraba por ahí. Brillaba y creían que la diosa se estaba manifestando. Quizás esa era la forma como cautivaban a su gente y les hacían creer pues en estas entidades. Bueno, acá está. Durante el 2020, en una visita al sitio, vieron que la orientación y la inclinación de esta apertura podía estar relacionada con la posición del Sol durante el solsticio del invierno, que allá es el 21 de diciembre. Acá es el 21 de diciembre, aquí en el sur, en el hemisferio sur, es el solsticio de verano, allá es el de invierno. Aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Comprobaron que hacia el mediodía del solsticio de invierno, los rayos del sol penetraban dentro del edificio e iluminaban la zona delantera de la pilastra, donde se ubicaban las representaciones de estas divinidades. Pero fue necesario comprobar este hecho in situ. Esto sucede que ocurría hace más de 2000 años atrás. Vamos a ver si después de 2000 años atrás, este, esta pequeña alarma sigue en uso, teniendo en cuenta los cambios en la inclinación del eje de rotación de la Tierra a lo largo de milenios. Quizás haya marcado alguna diferencia. Así que esperaron el día y fueron a ver qué pasaba. Y sucede que, sí, hicieron los cálculos y se pudo comprobar que el fenómeno también se producía en la época talayótica. Durante las semanas anteriores al solsticio de invierno, el sol empezaba a entrar por la apertura durante las horas centrales del día. A medida que se acercaba la fecha del solsticio, los rayos de luz penetraban más profundamente dentro del edificio. Durante los días más cortos del año, los rayos solares llegaban a iluminar la zona, situada frente a una pilastra, donde se colocaban las representaciones de las divinidades. Ahí está. Justamente disparaba la divinidad y era como te vuelvo a repetir, ¿no? Como el ángel que visita a la Virgen María, ¿no? Que alumbra todo, ¿no? Cuando está entrando, ¿no? Igual aquí, alumbra todo. Uf, cuando- gracias a los rayos del sol. Solamente que aquí lo hacen con un efecto óptico, apoyados por esa racha, ese haz de luz solar, ¿no? En la actualidad el fenómeno es perfectamente observable. Se constata durante el solsticio de invierno de 2020, durante el cual se tapó con plástico opaco toda esta parte del edificio. Como te vuelvo a decir, ya no tenía techo. O sea, esto son ruinas y ya no había techos. Así que tuvieron que taparlo con un plástico negro para ver si sucedía, ¿sí? Para generar la oscuridad necesaria. Y el rayo de luz se hizo visible de forma muy clara, tal y como se puede observar aquí. Entonces, la capacidad de situar en el tiempo el solsticio de invierno debía ser especialmente importante para las comunidades talayóticas menorquinas, ya que una de las bases de su subsistencia era, junto con la ganadería, la agricultura de los cereales. Era necesario saber cuándo empezar a hacer las faenas agrícolas, es decir, cuándo la tierra se está enfriando, porque si está muy caliente, la plantita puede morirse. Así que tienes que saber cuándo se está empezando a enfriar. ¿Y cuándo se empieza a enfriar? Cuando llegas al solsticio de invierno. Es decir, cuando llegas al invierno, empieza poco a poco a decaer la temperatura. Y la planta tiene un mejor respiro. Entonces, es mejor cuando ya empieza el invierno empezar a sembrar para que la planta pueda germinar sin problemas, porque si lo haces en el de verano, la semilla se va a quemar. Prácticamente se va a sancochar en la tierra. Entonces, en verano, tienes que hacerlo cuando inicia el invierno. Y justamente eso implicaba el inicio de ese invierno. Y ese Dios les decía que tenían que empezar a sembrar. El Dios que empezaba a refractar la luz del sol. Porque justamente era un calendario agrícola, ¿no? Era un mensaje agrícola, arqueoastronomía que usaban estos pueblos para usos agrícolas, junto con la agricultura de los cereales. Ellos eran full cereales, necesitaban saber cuándo empezaba el invierno. En época histórica, el solsticio de invierno ha marcado en la isla el final del periodo de siembra de trigo.
Ahí se acabó la siembra de trigo. Ya. Y posiblemente en la época talayótica el ciclo agrícola era similar. Ya cuando ese rayo caía ahí, justo en ese lugar, terminaba la siembra. O sea, la siembra, o sea, ya sabías que la semilla no se iba a quemar no se iba a abrazar por el excesivo sol. Entonces tenías que ya terminaba la siembra, la siembra de la semilla. Después ya tenía que crecer la semilla porque iba a iniciar el invierno, iba a haber más humedad, iba a haber eh, un poquito más de frío, más humedad, un mejor clima para la planta, para que la planta pueda germinar. Entonces, desde la antigüedad, el ser humano ha alzado la vista al cielo, admirando su belleza, su inmensidad y su utilidad. Y acá podemos ver algunas letras del alfabeto fenicio y podemos ver la letra llamada Dalet, que justamente es muy parecido a esto, a la estructura exterior. Acá está. Es como la D, el Dalet, que significa ingresar. Dalet significa ingresar. Aparte también, bueno, sabemos que esto evoluciona, ¿no? O sea, no siempre ha sido así, ¿no? Las letras evolucionan. Más o menos, esa es la forma más cercana a esto, ¿no? O también puede ser Rosh, ¿no? El Resh, ¿no? La R, ¿no? También puede significar la R, quizás, ¿no? ¿No? R significa Rosh Hashanah, que es el inicio del año nuevo judío, ¿no? Rosh Hashanah, ¿no? Puede también significar esto. O esta D que significa ingresar. Mira la similitud de las letras, ¿no? Y acá hay otro que me llamó la atención esta letra que es, acá está, ¿no? El BUAP, que tiene como dos cachos, ¿no? Sería pues una T, sería la T del taulo, de la tabla, ¿no? La T, así, ¿no? La T, ¿ves? Ahí está la T. En forma de T, quizás es la Y, ¿no? Quizás es una Y, ¿no? Y la Y significa anzuelo, anzuelo, o sea, colocar ¿no? Ingresar, ¿no? Anzuelo es una idea ¿no? Colocarlo adentro, ¿no? Colocarlo en el interior, ¿no? El anzuelo se coloca en el interior del mar para poder sacar el pescado, ¿no? El pescado pica y se saca, ¿no? Es el anzuelo, ¿no? Quizás signifique lo mismo, ¿no? Que solo que en vez del anzuelo colocas la semilla en el interior de la tierra. Quizás significa eso, ¿no? Ingresar, ¿no? Ingresar la semilla en el interior de la tierra. Quizás esas letras signifiquen algo así. Quizás ese sea el significado, ese sea el enigma de por qué hicieron esa arquitectura. Bueno, bueno, creo que eh, ya es todo por hoy. Esto es Real Biopolítica. Acá tienes nuestras redes en Real Biopolítica. Aquí hablamos de lo que va en el hombro y cosas más parecidas que no se pueden hablar en YouTube ni en Facebook porque nos censuran el canal. Puedes entrar ahí y suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.